Buen día, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un muy buen día y vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Primero, recordando que estamos en la clase de física para primeros medios. Mi nombre es Nicole González y vamos a dar inicio entonces a nuevamente esta unidad 2 de estructuras cósmicas. Vamos entonces a ver cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. Recordando antes que esta ya es la clase número 4 de la fase 2 que estamos llevando a cabo, la cual termina hoy en cuanto a las clases y posteriormente en las próximas 2 semanas vamos a hacer el cierre y la retroalimentación de las clases de esta segunda fase. El objetivo, por lo tanto, de esta clase es comprender cuáles son las consecuencias que tienen los movimientos relativos de la Tierra y la Luna. Entonces vamos a analizar básicamente cuáles son los movimientos que tiene la Tierra y la Luna y cómo estos nos permiten cosas tan sencillas quizá, o no sencillas, es complejo quizá entenderlos, pero cosas tan cotidianas como por ejemplo las estaciones del año. Vamos a entender por qué las estaciones del año son distintas en los distintos países de nuestra planeta, que es la Tierra, al igual que cómo se producen los eclipses. Vamos a estar analizando esto en esta clase. Para dar entonces el inicio, vamos a situarnos en el texto escolar. Recuerden que los materiales para poder estar en esta clase son el texto escolar de física, su cuaderno escolar y un estuche con los materiales para que podamos ir tomando apuntes, para que luego anoten la actividad del día de hoy. Entonces, dicho esto, vamos a situarnos en la página número 94 del texto escolar. Entonces, la pregunta que vamos a comenzar a analizar el día de hoy es sobre qué movimientos realiza nuestro planeta. Por lo tanto, primero vamos a estar analizando, ¿cierto?, los movimientos del planeta Tierra. Entonces, como podemos ver, nuestro planeta tiene distintos movimientos que realiza. Nuestro planeta entonces realiza una serie de movimientos, como dice el texto, a medida que se desplaza en su órbita alrededor del Sol. Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es la rotación y la traslación. La nutación y la precesión no la vamos a analizar ahora, ya que no la considero necesaria que ustedes la aprendan ni memoricen, sino que vamos a analizar las dos más importantes que nos va a producir lo que les contaba al principio. Las estaciones del año, por ejemplo, que es bastante interesante saber por qué, cierto, tenemos estas estaciones y a qué se debe, porque es cierto si estamos en Chile, pero al otro lado del mundo, por ejemplo, en Asia, la estación del año es distinta, ¿ya? Si aquí es verano, allá es invierno y así sucesivamente y no solo con estos países, ¿cierto? Los países de Sudamérica, en este caso, tienen, por ejemplo, una estacionalidad similar a que un planeta más lejano, o sea, perdón, un país más lejano. Entonces vamos también a entender por qué en el Ecuador, por ejemplo, siempre hay calor, no se da tanto esta diferencia de estaciones, ¿ya? Entonces, comenzando para entender todo lo que les acabo de mencionar ahora, es que tenemos que tener en cuenta que el primer movimiento importante que realiza la Tierra que vamos a ver hoy es la rotación. Y como dice el texto escolar, es el movimiento que realiza la Tierra sobre su eje y respecto al Sol. Tarda 24 horas en completarse, que es un día solar, y debido a este se produce la alternancia entre el día y la noche. Entonces, primero, lo que quiero que entiendan con la rotación es, por ejemplo, si ustedes ponen un palo o una brocheta, por ejemplo, y la atraviesan una pelota o una pelota, por ejemplo, de Plumavit o algo que sea circular, que lo atraviesan con esa brocha, o sea, con esa brocheta o ese palo delgado, el único movimiento que le van a poder realizar a esta esfera es solamente hacia los lados, ¿cierto? Si yo la intento mover, bueno, podría moverla hacia arriba o hacia abajo en la brocheta o en el palo que ustedes hayan puesto, pero si la dejan fija, por ejemplo, si la pegaran con agorex o con silicona o con algo que permita que no se mueva, van a notar eh,
que si yo le aplico fuerza, solamente podría moverlo hacia los lados. En verdad el ejemplo del pegamento es un mal ejemplo porque tampoco podría moverse hacia los lados, pero pensemos que está quieta la esfera en este palo que acabamos de poner. Solamente va a poder realizar movimientos hacia los lados, ya yo no lo voy a poder mover, girarla por ejemplo en otra posición que no sea al lado, no, solamente se puede mover horizontalmente pero no verticalmente en sí misma, ya entonces como aparece en la imagen del texto escolar vemos que está solamente la flecha indicando hacia un lado. Entonces esto hace que la Tierra tenga 24 horas el día, ¿ya? Un día tarda 24 horas y esto se debe a la rotación, porque la Tierra sobre su eje tarda 24 horas, ¿cierto?, en completar esta vuelta, por así decirlo. Entonces, si por ejemplo estamos en Chile, en nuestro país, hay un momento que nos llega más sol porque estamos directamente recibiendo el sol, pero a medida que va girando, vamos a encontrarnos en que vamos a estar situados al otro lado del sol, donde no nos va a permitir recibir esta luz. Por lo tanto, es que en ese momento tenemos la noche. A partir de esto, vamos a analizar entonces la traslación. Y en este caso es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. Y esto demora aproximadamente 365 días, 5 horas y 48 minutos en completarse el año solar. El hecho que, por ejemplo, existan estos 365 días no exactos hace que cada 4 años nosotros tengamos que agregar un día a febrero, que en este caso se le denomina año bisiesto, ¿cierto? Y esto se debe a esa diferencia de horas o sea, esas horas que se demoran dar la vuelta al planeta, en este caso la Tierra alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces, la traslación, a diferencia de la rotación, es el movimiento que también es horizontal, pero es alrededor del Sol. La rotación es solamente en la misma Tierra cuando gira en sí misma, sobre su propio eje. Entonces, dicho esto, les voy a mostrar una imagen a continuación. Y esta imagen nos va a mostrar un poco lo que hemos hablado ahora. Esta imagen tenemos que entender que nos representa las estaciones porque su eje está inclinado. Entonces, el eje de la Tierra no está exactamente vertical, ¿ya? O sea, no está, por ejemplo, si nosotros nos paramos, estamos en vertical correctamente, pero si nos estiramos un poquito hacia el lado, no estamos verticalmente, ¿cierto?, hacia la Tierra, por ejemplo, sino que estamos un poco más inclinados. Esta inclinación, por ejemplo, si yo tengo este mismo palo que les decía con la esfera, lo inclino un poco hacia el lado, lo muevo hacia el lado, está un poco, ¿cierto?, inclinado. La Tierra está exactamente igual. Y vamos a leer entonces lo que aparece en cada estación para que puedan entender lo que les estoy diciendo. Dice, diciembre es el verano al sur del Ecuador, como por ejemplo, ¿cierto?, nuestro país que está al sur del Ecuador. E invierno al norte, porque se encuentra, ¿cierto?, al otro lado, que es decir, desde el Ecuador hacia arriba. El sol brilla directamente en el hemisferio sur e indirectamente en el hemisferio norte. Como podemos ver en la imagen que tenemos a continuación, los rayos del sol están apuntando más hacia el lado del hemisferio sur y esto se debe a la inclinación del planeta. Si el planeta fuera verticalmente y no tuviera esta inclinación, les llegaría a tanto el hemisferio sur como el hemisferio norte la misma cantidad o muy similar de sol en toda esa parte, ¿ya? Pero esto no variaría, por ejemplo, el día y la noche, ya sería en todo ese lugar que, por ejemplo, si fuera América, considerando América del Sur, América Central y América del Norte, sería con el mismo calor, como decía, pero lo que sí sigue siendo igual, sea o no inclinado, es las horas de luz, ¿cierto? Porque, como podemos ver, si el Sol se sitúa en América, recibimos todos el mismo Sol, pero si va girando hasta una parte de atrás donde no nos llegue el Sol, va a ser de noche, ¿ya? Entonces aquí como estamos analizando el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, vamos a dar cuenta de las estaciones del año. Entonces, recordando,
La rotación es el movimiento de la Tierra en sí mismo, lo que va a permitirnos las diferentes horas del día, como la noche, ¿cierto? La tarde y el día en sí mismo, a diferencia de que cuando gira la Tierra sobre el Sol, esto va a permitirnos las estaciones del año. Entonces son los dos movimientos que ocurren a la misma vez, pero con distintas velocidades, porque la Tierra en dar vuelta por sí misma se demora 24 horas, a diferencia de girar al Sol, que son 365 días aproximadamente. Entonces, por ejemplo, en marzo es otoño al sur del Ecuador y primavera al norte. El Sol brilla igual en los dos hemisferios, porque como podemos ver, la inclinación va a permitir, como les decía, que les llegue el Sol a toda esta parte por igual. Finalmente tenemos junio y septiembre, donde junio es invierno al sur del Ecuador y verano al norte. El Sol brilla directamente en el hemisferio norte e indirectamente en el hemisferio sur, como podemos ver en la imagen. Recuerden que hemisferio se refiere en este caso a desde la línea del Ecuador hacia arriba o hacia abajo. Cuando es hacia arriba de la línea del Ecuador es hemisferio norte y hacia abajo hemisferio sur. Finalmente tenemos septiembre, donde es primavera al sur del Ecuador y otoño al norte, porque como podemos ver, se recibe el sol de manera más fuerte o de manera más directa al sur del Ecuador que hacia arriba, que es el norte, es el hemisferio norte. Entonces, dicho esto, vamos a volver nuevamente al texto escolar y podemos ver la misma imagen de lo que acabamos de decir, que como podemos ver en la rotación y traslación se ve este eje, en este caso la línea roja que atraviesa a la Tierra un poco inclinada. Y esto es cierto lo que nos va a permitir en este caso las distintas estaciones del año en los distintos lugares de hemisferio sur y hemisferio norte de nuestra Tierra. Entonces, esto que aparece en la página 94 y 95 es lo que les estaba explicando sobre las distintas estaciones y por qué es distinto en el hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, viendo esto, ¿qué consecuencias tienen los movimientos relativos de la Tierra y la Luna? Que esto ya es en la página 96. Vamos a ver que a lo largo de los movimientos de la Tierra y la Luna adquieren ciertas posiciones que son relativas, es decir, que no es fijo así, y que tienen como consecuencia los eclipses, por ejemplo. Entonces, analizando brevemente lo que ya acabamos de ver, es que la Tierra tiene una rotación y tiene además una traslación. Rotación es lo que se demora o la vuelta en sí mismo en el eje de la Tierra, es decir, la Tierra cuando gira sobre sí misma, a diferencia de la traslación, que es cuando gira alrededor del Sol. Entonces, estos movimientos, como les había dicho, uno va a permitir el cambio de hora. Estas 24 horas va a permitir que hayan distintas horas del día. Lo que quiero decir con esto es que haya una mañana, una tarde, una noche, donde va a recibir menos o más sol el planeta donde, el país donde nosotros estemos ubicados. Entonces, la otra, que era traslación, va a permitir las estaciones del año. Entonces ahora lo que vamos a ver es los eclipses y cómo es que se producen. Para esto y que ustedes puedan entender de una manera más explícita y didáctica, vamos a ver un video sobre cómo se producen los eclipses, que de hecho hace poco en nuestro país se pudo ver un eclipse. Y aquí ojo con esto, en nuestro país, ¿cierto? Se podía ver, a diferencia de, por ejemplo, otros países donde no era posible observarlo o no era tan claro. En nuestro país, en este caso, se dio en que se podía ver en la totalidad el eclipse por unos segundos, unos minutos, pero esto no era en todos los países de la Tierra. Entonces vamos a ver el video como les acabo de mencionar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Un eclipse es un fenómeno espacial que ocurre cuando un cuerpo celeste bloquea de forma parcial o total la luz de otro. Esto ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna están alineados de diversas formas, y hoy en mi canal hablaremos de ello. La Luna es el único satélite natural que orbita alrededor de la Tierra. Esta tiene dos movimientos, el de traslación alrededor de la Tierra y el de rotación sobre su propio eje. Al realizar el movimiento de traslación, describe una órbita elíptica, es decir, una vuelta alrededor de la Tierra cada 28 días aproximadamente. Esta órbita que realiza alrededor de la Tierra tiene forma de elipse. Y en su movimiento de rotación tarda lo mismo, es decir, da una vuelta sobre sí misma también cada 28 días. Esta coincidencia provoca que siempre veamos el mismo lado de la Luna desde nuestro planeta, por eso se dice que la Luna tiene una cara oculta. Un eclipse solar se produce cuando la Luna se coloca entre el Sol y la Tierra. En este fenómeno toda la luz, o bien parte de ella, se ocultan tras la Luna. De este modo, el eclipse puede ser total, parcial o anular. Como la Luna es mucho más pequeña que nuestro planeta, el eclipse no se produce nunca en toda la Tierra, solo es visible en una estrecha franja de la superficie terrestre. Dependiendo del lugar en el que te encuentres en esa franja, puedes estar en la umbra o en la penumbra. Además, los eclipses totales de Sol duran poco tiempo, como máximo 8 minutos, y son poco frecuentes. Los eclipses anulares de Sol se producen cuando la Luna esconde solamente la zona central del Sol y se ve un único círculo negro envuelto de un anillo iluminado. Pueden verse solamente desde una zona pequeña del planeta, como ya he dicho antes, y en las regiones adyacentes o de alrededor se ven solamente como un eclipse parcial. Los eclipses lunares se producen cuando la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna. Son eclipses más frecuentes y se pueden ver desde todo un hemisferio. Durante un eclipse lunar, la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna. Eso quiere decir que a la noche la Luna llena desaparece por completo a medida que la sombra de la Tierra la cubre. La Luna también puede aparecer de un color rojizo debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores. Y de esa manera logra doblar la luz solar hacia la Luna debido a la gravedad, según la teoría de la relatividad de Einstein, como ya he hablado en alguno de mis vídeos anteriores. Seguramente te estarás preguntando por qué no tenemos un eclipse lunar todos los meses, ya que la Luna orbita la Tierra una vez al mes aproximadamente. Es cierto que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra todos los meses, pero no siempre se interpone en la sombra de la Tierra, ya que la trayectoria lunar alrededor de la Tierra está inclinada 5 grados en comparación con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. En resumen, el eclipse lunar es un fenómeno que, a diferencia del eclipse solar, se produce más frecuentemente. Un dato a destacar es que los eclipses se pueden predecir debido al cálculo de las órbitas de la Tierra y la Luna. Esto hace que sea posible determinar de forma muy precisa el trayecto y las posiciones de sus sombras. Además, los eclipses son fenómenos que se manifiestan de forma cíclica, es decir, que se repiten regularmente cada cierto tiempo, lo que conlleva una mayor posibilidad de predicción. Si te gustaría saber cuándo puedes observar un eclipse, te invito a echar un vistazo a la página NASA Eclipse, donde te indican con todo lujo de detalle en qué momento y en qué parte del mundo podrás observar los próximos eclipses lunar y solar. Y yo, desde aquí, desde mi nave espacial, doy por finalizado. Entonces, chicos, sé que quizás fue un poco complejo de entender el video, por lo tanto nos vamos a ir a lo concreto que quiero que aprendan de lo que acabamos de ver. La Tierra, al igual que la Luna,
tiene el mismo movimiento, es decir, tiene un movimiento de rotación y de traslación. El de rotación, ¿cierto?, es cuando la luna en este caso gira sobre sí misma, y el de rotación esta vez va a ser cuando da la vuelta pero no al Sol, sino que a la Tierra. Porque recordemos que la luna orbita a la Tierra. Por lo tanto, el movimiento que va a ser en este caso el de traslación va a ser alrededor de la Tierra y no alrededor del Sol. Otra cosa importante es que la luna se demora 28 días en dar la vuelta al Sol, a la Tierra, perdón, y también 28 días en dar la vuelta a sí misma. Por eso es que siempre vemos el mismo lado de la luna, porque estos sucesos ocurren al mismo tiempo. La otra cosa importante a recordar es como bien dije, o sea, como bien dice en la página 96, tenemos 3 tipos de eclipses, que es el total, cuando sucede que la luna cubre completamente al Sol. Entonces, el eclipse de Sol, primero antes de ver el eclipse de luna, es cuando la luna va a estar entre el Sol y la Tierra. Ya, entonces, el eclipse de Sol es cuando la luna está al medio del Sol y la Tierra. Lo que va a provocar esto va a ser que en algún momento, no siempre, va a tapar al Sol de la luz del... O sea, la luz del Sol no va a llegar a la Tierra debido a que, según la posición que se encuentre la luna, va a tapar esta luz hacia la Tierra. Y así es que se producen los eclipses solares, los cuales pueden ser 3. Total, cuando la luna cubre completamente al Sol, por lo tanto, debido a esto, no se va a poder... Entonces es cuando el Sol no va a recibir la Tierra no va a recibir el Sol, la luz del Sol, porque está interfiriendo la luna. Cuando vimos el eclipse hace unos años, pocos años en la Tierra, pudimos ver un eclipse total, ¿ya? Y este fenómeno se produjo porque, ¿cierto?, el Sol tapó completamente, o sea, la luna tapó completamente a la Tierra. Esto obviamente no se da en todas las partes del mundo porque también va a depender de la rotación de la Tierra. Entonces, como la rotación de la Tierra no permite que estén todos los lados del país, ¿cierto?, de los distintos países alineados, y es por eso que se forman estas 24 horas, ¿cierto? Se va a ver solamente en los países que estén mirando hacia la luna en ese momento y por lo tanto hacia el Sol también. Por lo tanto, también hay otro tipo de eclipses como el anular, que se produce cuando el disco solar, el disco lunar, es decir, cuando la luna es menor al solar. Entonces, en este caso, la diferencia del anterior, la luna va a tapar completamente al Sol, y el anular es cuando no logra tapar de manera total al Sol. Finalmente tenemos el parcial, que es cuando la luna no cubre de forma completa el Sol, y aquí podemos ver, ¿cierto?, que es como la luna que generalmente dibujamos, ¿cierto? Es cuando dibujamos como la luna, pero esto se debe a que ese pedazo que tiene luz es el que nosotros recibimos en la Tierra. Ya, entonces la luna va a tapar de alguna manera el Sol, pero no completamente, y se va a producir esta forma como la que nosotros dibujamos generalmente en la luna. Entonces, que quede claro que no en todas partes del mundo hay un eclipse solar, y es importante que quizás sepan cómo, ¿ya? Pero eso es una pregunta que vamos a analizar en la actividad, por lo tanto, a partir de lo que yo les dije y lo que vieron en el video, pueden determinar por qué no en todas las partes del mundo se ven eclipses solares. La idea es que lo expliquen de forma fácil, que cualquier persona pueda entender. Y pasando a esto, vamos a ver también los eclipses de, en este caso, la luna, ¿cierto? Acabamos de ver lo que eran los eclipses solares, pero ahora vamos a ver los eclipses lunares. Para esto vamos a ver un pequeño video donde vamos a ver de qué trata este eclipse lunar. La palabra eclipse viene del griego ekleipsis, que significa desaparición o abandono.
Los eclipses son una syzygia, palabra también griega que significa reunión y se refiere a cuando tres o más astros forman una línea recta. Como sabes, un eclipse de sol ocurre cuando la luna está entre la Tierra y el Sol, pero si la luna tarda unos 28 días en darle vuelta a la Tierra, ¿por qué no vemos eclipses cada mes? El área definida por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. Sucede que la órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada poco más de 5 grados. Así. Entonces, aunque el Sol, la Luna y la Tierra vistos desde cierto ángulo formen una línea recta, si los vemos, digamos, de perfil, nos damos cuenta de que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Estos puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica se llaman nodos lunares. Un eclipse ocurre cuando la Luna está en o cerca de la eclíptica, o sea, en uno de los nodos, y ese nodo está en línea con la Tierra y el Sol. Y esto ocurre más o menos 2 veces al año. Un momento, ¿eso significa que hay eclipses solares cada 6 meses? Pues sí, aproximadamente, aunque no son 6 meses exactos, sino un poco menos. ¿Por qué no los vemos? Pues sucede que el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, ni estos con los ciclos de traslación. Así que cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en partes diferentes de la superficie de nuestro planeta. De hecho, si quisieras, podrías viajar por el mundo persiguiendo eclipses. Gracias al conocimiento actual, los astrónomos pueden predecir con gran exactitud cuándo y dónde se verá el próximo. Aunque no sabían exactamente cómo funcionaban las órbitas de la Tierra y la Luna, tanto los mayas como los babilonios se dieron cuenta de que había cierta regularidad con la que había eclipses. Por ejemplo, los mayas calcularon que era posible un eclipse cada 173 días, poco menos de cada 6 meses. Si estás justo bajo la sombra, verás un eclipse total o anular si en ese momento la luna se encuentra más lejos de la Tierra. Si estás en una zona cercana, verás un eclipse parcial. Curiosamente, este video también está disponible en inglés en nuestro nuevo canal. Conócelo y recomiéndalo, please. Entonces, acabamos de ver este video que a pesar de que nos muestra nuevamente lo que es un eclipse solar y por qué no se puede ver en todo la Tierra, en los diferentes países, es que se puede observar esto y en otros no, debido a que dura como máximo, como vimos en el video, 8 minutos. ¿Cómo se relaciona esto con los eclipses de luna? Bueno, ocurren exactamente por lo mismo. En este caso es la Tierra a quien cubre del Sol a la Luna. Es decir, tenemos al Sol, a la Tierra y a la Luna en ese orden, y cuando están completamente alineados se van a producir los 3 eclipses de luna, que son muy similares a los del Sol, que es el total, donde se encuentra totalmente tapado por la Tierra; parcial, que es parte de la Luna, se encuentra dentro del cono de penumbra; y penumbral, donde la Luna se encuentra en la zona de penumbra. ¿Cuáles son? ¿A qué se refiere con zona de penumbra? Es básicamente cuando hay una situación en donde hay poca luz, pero no se llega a la oscuridad. Como podemos ver en la imagen, tenemos la ubicación de la luna parcial, donde podemos ver que le llega un poco más de luz, harta luz de un lado, pero sin embargo hay un lado pequeño donde no recibe luz, como podemos ver en la imagen, ¿cierto? Tenemos como que las estrellas, ¿cierto? O en este caso lo que se encuentra fuera de este planeta ya, que sería en el espacio exterior, ¿cierto? Entonces, cuando es penumbral es cuando está, no le llega luz, ¿cierto? Podemos ver que está más oscuro que en este caso la parcial. Entonces, en este caso, como es penumbral, se encuentra casi totalmente en la penumbra, es decir, que le llega poco sol. Sin embargo, no es igual que la zona donde hay un eclipse total, donde es completamente tapado del sol.
Entonces, dicho esto, vamos a, básicamente lo que quiero que entiendan es que hay tres tipos de eclipse de luna, que es el total, parcial y penumbral, ¿ya? Tampoco quiero que se aprendan de memoria o cómo es que es cada uno, pero les di la explicación un poco para que entendieran, pero lo que quiero que les quede claro simplemente es que hay tres eclipses de luna, total, parcial y penumbral, y que a diferencia del eclipse solar, que se da cuando está el sol, la luna y la tierra en ese orden, y la luna va a ser la que puede tapar a la tierra, el eclipse de luna es al contrario, donde tenemos al sol, la tierra y la luna en ese orden, y la luna va a ser tapada por la tierra, lo cual no va a permitir el sol, o sea, que el sol ilumine en este caso a la luna. Se da más que ocurran los eclipses lunares, es decir, un eclipse lunar se puede ver en en toda la Tierra, debido a que este proceso es más lento, es decir, demora más tiempo, por lo tanto se puede alcanzar a ver en toda la Tierra a diferencia del Sol. Esto es porque la Tierra es más grande, ¿cierto? Y va a tapar por más tiempo la Luna, a diferencia que es más pequeña. Entonces, simplemente, como la Tierra es un poco más grande, va a durar más el eclipse lunar, y como la Luna es más pequeña, va a durar menos el eclipse solar. Dicho esto, entonces vamos a ver cuál es la actividad del día de hoy. Entonces vamos a proyectar el PPT donde tenemos la actividad. Esta actividad va a consistir en este ticket de salida, donde ustedes deben, cierto, como siempre, escribir en su cuaderno apoyándose en el texto escolar y responder estas tres preguntas. ¿Por qué cuando en el hemisferio sur es verano, en el norte es invierno? Cuando responda a esta pregunta tiene que dibujarlo, ¿ya? Pero básicamente es lo que vimos en esta clase y lo expliqué varias veces, ¿ya? Dos, ¿cuándo es posible ver un eclipse solar? También lo hemos visto en esta clase. Y la última pregunta, ¿se ven en todas partes del mundo un eclipse solar? Esas tres preguntas tienen que responder, ¿ya? Básicamente lo que hemos visto en la clase, por lo tanto son cosas que ustedes podrían responder no buscando en internet, sino que simplemente al ver este video. Si les quedó alguna duda, chicos, de la clase del día de hoy, que quizás fue un poco compleja, pero lo que quiero que se les quede presente es lo que más le puse énfasis, que en este caso. ¿Por qué la Tierra, por ejemplo, cómo produce estos eclipses lunares y cómo también se producen los eclipses solares? ¿Ya? ¿Cuáles son los eclipses solares? Es decir, cuando es total, parcial, ¿cierto? O anular. Y en el eclipse lunar, por ejemplo, cuando se da también que tiene estas tres diferencias, como total, parcial y penumbral. Entonces eso es básicamente qué es lo que quiero que les quede claro, y cuando, por ejemplo, cuando se produce las diferentes horas del día, y cuando se producen, ¿cierto?, las distintas estaciones, es decir, verano, primavera, invierno y otoño. Otra cosa que quiero decirles finalmente, como un dato, cierto que tenemos la Antártica del norte y del sur, eh, que siempre es invierno, por así decirlo, siempre hace mucho frío. Y esto se debe a la inclinación también que tiene la Tierra, ¿cierto? Al tener esa inclinación, no permite que les llegue mucho sol, llega muy poco, entonces eso hace que estos lugares extremos sean más helados, porque nunca les va a llegar muy directamente el sol. Entonces, chicos, damos por finalizada la clase del día de hoy. Cualquier duda, chicos, que tengan, me la hacen llegar entonces a mi correo, los trabajos también. Esta es la última clase de esta fase 2 y vamos a estar las próximas 2 semanas viendo reforzamientos de lo aprendido. Si algo no les quedó claro, lo vamos a volver a reforzar. Se va a dividir en las primeras 2 clases y en la siguiente semana las últimas 2 clases. Así que eso, chicos, espero que se encuentren muy bien, les envío un abrazo muy grande y nos estamos viendo entonces la próxima semana en una reunión ya donde vamos a estar presencialmente. Nos vemos entonces.